En realidad, los únicos que tenían información sobre el papel que había jugado Rajakovskij en la solución final eran los franceses. Estos entregaron todo el material disponible al Centro de Documentación Judío de París. La CIA jamás intentó revisar esos documentos. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto a Heinrich Rajakovich. En diciembre de 1958, Rajakovich escribió una carta a uno de sus contactos de negocios en Shanghái, que sería interceptada por la Agencia Central de Inteligencia. Los expertos de la CIA vieron en el antiguo criminal de guerra una posible fuente de inteligencia en la China comunista. La agencia americana tenía ya en su punto de mira al menos a 5 hombres que habían sido participantes activos en el exterminio de judíos durante la reciente guerra. Sus nombres eran Leopold von Mittelstein, Otto Albert von Wolfswitz, Theodor Sabetke, Alexandras Lilekis y Erich Rajakowski. Mittelstein, von Wolfswitz y Rajakowski habían servido bajo las órdenes directas de Adolf Eichmann en el Departamento de Asuntos Judíos. En junio de 1959 tuvo lugar una aproximación directa en Milán entre la CIA y Heinrich Rajakovich. El antiguo criminal de guerra supo cómo manejarse con aquellos agentes estadounidenses. Rajakovich estaba dispuesto a discutir un viaje que había hecho a la feria de Cantón en 1958, pero no estaba dispuesto a actuar en nombre de la CIA. En la feria de ese año se hicieron planes para reunirse de nuevo, pero nada salió de aquello. El sujeto no era receptivo a los esfuerzos de los oficiales que reclamaron su cooperación en un próximo viaje de a Cantón. En 1959 escribiría un agente de campo de la CIA. Si Wiesenthal esperaba que el caso Rajakovich iba a convertirse en un trabajo productivo entre su centro de documentación y las autoridades austriacas, no conocía aún la traba que iba a suponer que el Rajakovich hubiese colaborado con la CIA. Después de presentar un caso al fiscal general de Austria, no sucedería absolutamente nada durante los meses siguientes. En otoño de 1961, el cazanazi Simon Wiesenthal viajaba en tren de Linz a Viena junto con su esposa Zila y Paulinka, su hija de 14 años, con motivo de la inauguración del nuevo centro de documentación judío en las oficinas del Israelitische Kunstgemeinde. El centro contaba con 3 colaboradores que en su primer informe, fechado el 2 de abril de 1962, hablaban sobre la necesidad de combatir el antisemitismo contra los judíos de Austria. También se dedicaba a colaborar con las autoridades austriacas y alemanas y con organizaciones judías para aclarar la cuestión de los criminales de guerra y llevar a cabo una investigación histórica sobre el Holocausto. El primer caso de Wiesenthal en el nuevo centro sería del doctor Heinrich Rajakovich. Se creía que Rajakovich había muerto en el frente del Este, pero durante el juicio de Eichmann en Jerusalén, Wiesenthal pudo oír cómo Eichmann relataba que había hablado con Rajakovich en 1955. En agosto de 1961, Wiesenthal había estado investigando las actividades de posguerra de Rajakovich. Cuando descubrió que el criminal de guerra, tras vivir algunos años escondido en Argentina, había decidido regresar a Europa a comienzos de los 50, al parecer alguien había avisado a Rajakovich de que el Tribunal Regional de Graz pretendía emitir una orden de detención contra él. La fuente pudo ser Wilhelm Harster, el antiguo superior del criminal de guerra en Holanda. Harster, a pesar de haber participado en la deportación de judíos holandeses hacia Auschwitz, había conseguido incorporarse a la policía de Baviera con sede en Múnich. Con el apoyo de la Ruta de las Ratas, liderada por el obispo Alois Caudal, el SS Oberstführer Heinrich Rajakovich consiguió poner tierra de por medio
y huir a Argentina. El 26 de febrero de 1952, Rajakovic entró en Argentina por avión procedente de Chile, con un pasaporte a nombre de Enrico Raja. Allí permanecería hasta el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón, pero también sabía que si regresaba a Europa, el Tribunal Regional de Graz, en virtud de la Ley de Crímenes de Guerra que se le estableció en 1953, podría ordenar su detención y enjuiciamiento en cualquier momento. Tras un par de años en Buenos Aires, el 23 de agosto de 1953, Rajakovic se sintió lo suficientemente seguro como para volver a pisar suelo europeo. Esto es Orate Radio. Madrugada en Manhattan. Arde metálica la noche y Nueva York se desnuda para mí. La luz estupefacta de sus farolas viejas, sus rotos rascacielos, las luciérnagas artificiales de los taxis, los pilotos traseros de los autos que avanzan como culebras rojas por la Quinta Avenida hacia la biblioteca pública. El pulso de la vida y el neón, su atmósfera película, la áspera belleza de sus calles. Estoy fumando hierba a 30 pisos de asfalto y solo me separa del invierno este cristal helado. Arlene duerme hace rato. La conocí en el Marlote esta mañana, recién aterrizada de Dublín. Le hizo gracia mi acento, mi forma de mirarle, sus piernas de poema, y aquí estoy en su cuarto, emocionado, en cueros, fumándome su hierba, anonadado por las vistas de Manhattan, escribiendo en penumbra este cuaderno. Luego me vestiré y pondré los zapatos. Bajaré en ascensor a Central Park. Me perderé en las calles hacia Broadway y acabaré borracho. En un local de jazz cualquiera. Cuando amanezca, tendré seca hasta el alma de tanto bailar. Travis Ortega. Gracias. Esto es Orate Radio. Jóvenes corazones incendiados. Habían pasado casi 4 meses desde que nos vimos. Por primera vez 4 meses desde que nuestras miradas se encontraron en aquel bar. 4 meses desde que sus ojos y su pelo me hicieron temblar como un flan. Habían pasado 4 meses desde que no me llamó al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente. Yo había continuado con mi vida, por supuesto, pero la imagen del curtido hombre Marlboro había dejado una huella indeleble en mi psique. Sin embargo, yo había empezado a planear mi viaje a Chicago antes de conocerla aquella noche, y había continuado con mis planes al día siguiente. Y ahora, a finales de abril, estaba a punto de marcharme. «Ah, hola», dije como si tal cosa. Me iba al cabo de poco tiempo, no necesitaba a aquel tipo para nada. «¿Qué tal estás?», dijo él. «Qué voz tenía», rasposa y profunda, susurrante y soñadora, todo al mismo tiempo. Hasta entonces no me había dado cuenta de que se me había aposentado permanentemente en los huesos. Mi médula recordaba aquella voz. «Bien», respondí, centrando mis esfuerzos en dar sensación de despreocupación, confianza en mí misma y en Teresa, ultimando los preparativos para mudarme a Chicago. «¿En serio?», dijo él. «¿Cuándo te vas?» «Dentro de un par de semanas», respondí. «Oh, pausa, vaya, ¿te gustaría salir a cenar un día de esta semana?» Esa era siempre la parte incómoda.
No podía ponerme en el lugar de los hombres. Pues sí, claro, dije yo sin encontrarle sentido a salir con él, pero sabiendo al mismo tiempo que me resultaría imposible rechazar una invitación a cenar con el primer y único vaquero que me había traído en la vida. No tengo muchas cosas que hacer esta semana, así que mañana por la noche, me interrumpió él. Te recojo a las 7. Él no lo sabía entonces, pero aquella forma de tomar el control de la situación, su instantánea transformación de vaquero tímido y callado a presencia dominante, y segura de sí misma al teléfono, me afectó profundamente. Mi interés por él acababa de prender oficialmente. Al día siguiente por la noche abrí la puerta de la casa de mis padres. Su pulcra camisa vaquera azul llamó mi atención segundos antes de que lo hicieran sus ojos igualmente azules. «Hola», dijo sonriendo, aquellos ojos fijos en los míos y los míos en los suyos, durante más segundos de los que me acostumbra en una primera cita. Mis rodillas, las mismas que parecían de goma aquella noche de hacía 4 meses, durante un acceso temporal de ilógica lujuria, volvían a tener la consistencia de los espaguetis cocidos. «Hola», respondí. Me había puesto unos pantalones negros ceñidos, jersey morado con cuello en V y botas negras de punta, atuendo que contrastaba rotundamente con el natural conjunto vaquero desgastado que había escogido él. Aquí en Orate Lectura. No deberíamos olvidar, sin embargo, que para Aristóteles toda elección que el individuo hace tiene como objetivo último alcanzar su bien, su felicidad. Esto es, realizar plenamente o lo más excelente que sea posible en su proyecto de ser hombre. Pero, dada la naturaleza social o política del hombre, esto solo será posible actuando como miembro del Estado. Efectivamente, el individuo humano no es autosuficiente, no se basa a sí mismo, de tal forma que su bien solo puede lograrlo en la comunidad política. Por eso considera Aristóteles que la ética viene a ser una rama de la política, pues es esta la que en última instancia se ocupa del bien humano. Nuestro bien va unido al bien de todos. Y eso que precisamente los hace propiamente humanos. Esto es, satisfacer nuestros deseos, desarrollar nuestras funciones naturales en armonía con los demás ciudadanos. En este espacio colectivo que es la ciudad, cuyo bien que implica la superación de los intereses egoístas, se convierte, dice Aristóteles, en lo más hermoso y divino. Pues aunque sea el mismo bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad, porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades. La ciudad surge, pues, por la urgencia de vivir de los hombres, pero subsiste, dice Aristóteles, para vivir bien. Así pues, además de ser una cosa natural,
se convierte en un proyecto colectivo, donde los hombres deben actuar y elegir de forma equilibrada, buscando ese término medio que permita armonizar sus intereses individuales y colectivos, viviendo para sí mismos y para la ciudad. Y puesto que la naturaleza, como dice Aristóteles, no hace nada en vano, ha dado al hombre la posibilidad para que se desarrolle como animal cívico que es. Por eso ha hecho que de él un animal que habla, el único entre los animales que posee la palabra y que por tanto es capaz de concebir y manifestar el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Puede convivir y comunicarse en la ciudad con los demás mirando el interés común de todos. Esto es, actuando de forma justa. La palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y eso es lo propio de los humanos frente a los demás animales. Poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y demás apreciaciones. Esta sociabilidad que el hombre posee gracias a la palabra hace que sea absurdo desde el hombre dichoso en solitario. La amistad no es solo cosa necesaria de la vida, sino también algo verdaderamente hermoso, como nos dice Aristóteles. Nadie, poseyendo todas las cosas, preferiría vivir solo, ya que el hombre es un ser social y dispuesto por la naturaleza a vivir con otros. La ciencia política tiene pues como objetivo posible una vida humana, lo más excelente y plena que sea posible. Y eso implica necesariamente la dura, pero apasionadamente la tarea de construir una polis justa, que es aquella que produce o persevera la felicidad o sus elementos para la comunidad política. En ella, el hombre puede alcanzar aquella perfección que le convierta en el mejor de los animales. En cambio, apartando de la ley y de la justicia, es el peor de todos, el más impío, el más salvaje. La política, pues, el orden social, cívico y la virtud de la justicia consiste en la apreciación de lo justo. También Platón buscaba construir una polis justa que permitiese a los hombres alcanzar bien la felicidad, pero Aristóteles consideraba que este modelo de república ideal que nos propone no sirve para nada. Al micro, por favor. No sirve realmente para alcanzar esos objetivos porque desconoce la realidad tal como es. En su opinión, la excesiva unificación que pretende Platón es la ciudad ideal. No solo suprime la evidentemente ineliminable pluralidad de toda la comunidad política, sino que también hace imposible esa existencia feliz que se pretendía lograr. Esto es Orate Radio. No oí nada más de la conversación, pues al llegar aquí, la tía perdió la paciencia y me envió a la calle con una lista de recados. Pasé la tarde más agitada que un montón de piedras en un terremoto, pues no sabía en qué iba a quedar todo aquello.
Si mamita y Maema no llegaban a un acuerdo, me quedaría toda la vida de criada, tan seguro como que una tortuga no deja de ser tortuga. Cuando volví a la horquilla, Calabaza estaba arrodillada en la pasarela, cerca del patio, sacando unos espantosos chirridos de samisen. Parecía muy contenta de verme y me llamó. «Búscate alguna excusa para entrar en el cuarto de mamita», me dijo. «Lleva toda la tarde encerrada con el ábaco. Estoy segura de que va a decirte algo. Luego ven a contármelo todo». Pensé que era una buena idea. Uno de mis recados había sido comprar pomada para la sarna de la cocinera, pero estaba agotada en la farmacia, así que decidí subir y pedirle excusas por haber vuelto sin ella. A ella le daba absolutamente igual, por supuesto. Probablemente ni siquiera sabía que me habían mandado a buscarla, pero al menos así entraría en su cuarto. Resultó que mamita estaba escuchando un serial por la radio. Si cualquier otro día la hubiera molestado en un momento así, me habría hecho una seña para que entrara, y había seguido escuchando la radio, examinando los libros de cuentas y fumando su pipa. Pero hoy, para mi sorpresa, nada más verme, apagó la radio y cerró el libro de cuentas. Yo hice una reverencia y me arrodillé ante la mesa. He observado que mientras estaba aquí, Maema, has estado dando brillo al suelo del vestíbulo. ¿Pretendías oír nuestra conversación? No, señora. La madera estaba arañada y Calabaza y yo estábamos intentando pulirla para que no se notara. Solo espero que llegues a ser mejor Geisa que embustera, dijo, y se echó a reír sin sacarse la pipa de la boca, de tal modo que lanzó una nubecilla de cenizas al soplar inadvertidamente la cazoleta. Algunas hebras de tabaco ardían, aun cuando se posaron en su kimono. Dejó la pipa sobre la mesa y se palmoteó toda ella hasta que estuvo segura de apagarlas todas. «Vamos a ver, Chillo, llevas en la horquilla más de un año, ¿no?», dijo. «Más de 2, señora. En todo este tiempo apenas se me había fijado en ti, y de pronto hoy aparece una geisa de prestigio de Maema y me dice que quiere ser tu hermana mayor. ¿Quién puede entenderlo, eh?». Mi forma de verlo era que Maema estaba en realidad más interesada en perjudicar a Hatsumo que en ayudarme a mí. Pero claro, esta no iba a decirle esta mamita. Estaba a punto de decirle que no tenía ni idea de por qué se había interesado en mí. Pero antes de decir la primera palabra se abrió la puerta y la voz de Hatsumono. «Lo siento, mamita, no sabía que estabas ocupada regañando a una criada». Aquí, en Orate Lectura. Ese hombre me liberó para que les advirtiera a ustedes que hará explotar una bomba si alguien intenta entrar en la casa. Los ojos del policía se dilataron, súbitamente alarmados. ¿Hay una bomba ahí dentro?, preguntó. ¿Hay una bomba ahí dentro?, preguntó. Creo que más de una. Pablo adoptó una expresión de preocupada franqueza. Ese hombre parecía hablar en serio. Señor. El comisario se volvió hacia un agente uniformado y le arrancó de un tirón el megáfono que llevaba en las manos. «Que nadie entre en casa», ordenó a través del aparato. «Hay explosivos». Los agentes reaccionaron al instante y retrocedieron hasta encontrarse a una prudente distancia del edificio. Transcurrieron unos segundos sin que nada sucediera y, de pronto, un bramido profundo como el clamor de un terremoto hizo vibrar la tierra. Una cadena de explosiones llenó de llamaradas las instalaciones de Sugar y Grain, el tiempo que su estructura se desplomaba sobre sí misma en medio de una densa nube de polvo y humo. «Dios mío», murmuró el comisario cuando los cascotes dejaron de caer. Sus ojos contemplaban incrédulos las retorcidas ruinas en que se acababa de convertir el edificio. «Nadie puede haber sobrevivido a eso», añadió. Pablo tuvo que hacer auténticos esfuerzos para mantener a raya la sonrisa que luchaba por dibujarse en sus ojos. Aquel policía no tenía ni idea de lo completamente equivocado que estaba. Fue doña Flor quien, al apartar una alfombra situada junto al archivador, encontró la trampilla oculta. Se trataba de un agujero cuadrado, cubierto por una portezuela metálica que, al abrirse, conducía directamente a un oscuro túnel. Luna no lo dudó ni un instante.
Indicó a las mujeres que descendieran por aquella salida secreta. Recogió las maletas que contenían el dinero, oprimió sin vacilar el botón de activa las cargas explosivas y se lanzó a toda velocidad a través de la trampilla. El túnel, en realidad, es un estrecho pasadizo medía alrededor de 300 metros de largo por apenas 1 de ancho. Luna marchaba adelante, cargado dificultosamente con maletas y alumbrado el camino con débil llama de mechero. No había recorrido más de la mitad del trayecto cuando un fortísimo estruendo sacudió las paredes del túnel. Nubes de polvo y tierra cayeron sobre sus cabezas, pero nadie hizo comentario alguno. En vez de ello, aceleraron el paso y no se detuvieron hasta alcanzar la salida del pasadizo. Un angostoso orificio oculto por la vegetación. Aquí en Orate Radio Lectura. Hacía tiempo que aquel risco que daba a uno de los muchos canales del lago Cardinal con 50 kilómetros de largo. Era uno de los puntos de reunión preferidos de los adolescentes de Wilsburg para llevar a cabo diversas actividades que no serían del grado de sus padres. Aquella noche oscura, lluviosa y con viento que sacudía las ramas, solo había un coche estacionado en la zona, pero, de todos modos, sus ocupantes estaban en plena faena. La chica ya estaba desnuda, el vestido y la ropa interior se encontraban perfectamente doblados en el asiento trasero, al lado de los zapatos. El joven estaba intentando quitarse la camiseta por la cabeza mientras la chica le desabrochaba los pantalones. Era difícil en aquel reducido espacio. La camiseta por fin salió, a la vez que los pantalones y los calzoncillos que le bajó la anhelante joven, cuya principal virtud no era precisamente la paciencia. Él se deslizó hacia la parte media del asiento delantero tras ponerse un condón, y ella se le sentó a horcajadas de cara a él. Los cristales del coche se habían empañado. Él miró el parabrisas más allá del hombro de ella, aceleró la respiración y entrecerró los ojos. Era su primera vez, pero su compañera parecía bastante experimentada. Él llevaba 2 años soñando con aquel momento y sus hormonas habían alcanzado niveles de absoluta agonía. Sonrió mientras ella gemía y se estremecía encima de él. Entonces abrió los ojos y dejó de sonreír. Una silueta encapuchada le devolvía la mirada desde el otro lado del parabrisas. A través de la condensación que cubría el cristal vio la boca del cañón de una escopeta. Intentó quitarse a la chica de encima, con la idea instintiva de poner el coche en marcha y largarse de allí. No lo consiguió. El cristal implosionó y el impacto de la perdigonada en la espalda de la chica la arrojó contra él, protegiéndolo involuntariamente. De todos modos, el choque se rompió la nariz y estuvo a punto de dejarle sin sentido. Empapado de la sangre de ella, pero sin tener ninguna herida grave, se apretó el cadáver contra el pecho como si fuera un escudo capaz de protegerle de aquel psicópata. Quería gritar, pero no podía. Apartó a la chica para alcanzar el asiento del conductor con movimientos torpes y aturdidos. ¿Le habían disparado? No lo sabía porque estaba conmocionado, atemorizado como nunca antes en su vida. Giró la llave en el contacto cuando la portezuela de su lado se abrió y se encontró de nuevo con aquel capucha negra. Impotente, vio cómo la boca de la escopeta se deslizaba hacia él como una serpiente mortífera. El chico empezó a suplicar y llorar mientras la sangre le manaba por la nariz rota. Retrocedió hasta chocar contra el cadáver de la chica. «Por favor», rogó. «No, Dios mío, no». Los 9 perdigones le alcanzaron en la cabeza con la fuerza de un martillo gigantesco y cayó contra la joven muerta, a la cual no se le notaba nada por delante, pero tenía la espalda destrozada. Viéndola allí tumbada de espaldas, no se sabía qué la había matado. El caso de su novio era más obvio, puesto que se había quedado sin cara. El asesino dejó la escopeta contra el coche y alargó la mano. Colocó un reloj en la muñeca del chico y apoyó el brazo en el salpicadero. Luego palpó el reloj que llevaba la chica. A continuación le quitó el anillo barato de amatista y se lo guardó en un bolsillo. Al joven le arrancó una medalla de San Cristóbal que llevaba colgada en el cuello y también se la metió en el bolsillo. Esto es Orate Radio.